sé que tienes otras cosas que hacer, querido Jesús López Almejo. Tu profe de RI hablando con nosotros sin censura. Han liberado 240 millones de barriles de petróleo para paliar la inflación, mi querido Jesús. Importante también hablar de esto en momentos en que el gas en Europa algunos lo tienen que pagar en rublos, en momentos en que los combustibles son también parte de esta crisis y de estos pleitos geopolíticos, Jesús. Dicen, querido Vicente, que el ser humano es el único mamífero que es capaz de tropezarse 2 veces con el mismo obstáculo o caer 2 veces en el mismo pozo. Y dicen que difícilmente aprendemos de nuestras experiencias y que la vida nos va a seguir golpeando hasta que aprendamos con los golpes de la misma vida, hasta que aprendamos la lección. Estados Unidos salió derrotado de Afganistán y habían salido derrotados previamente de Vietnam. Estados Unidos le fue muy mal en el tema de Somalia, dejando a su paso destrucción y muerte en casi todos los países en los que invade. Y eso, bueno, no estoy diciendo nada que no sea público, es así como muy sabido. Y sin embargo, ahora pretenden poner de rodillas a una superpotencia mundial, que es una potencia nuclear, una potencia gasera, una potencia petrolera, una potencia en litio, y también el litro, porque también se produce el vodka por allá, una potencia carbonera, una potencia en fertilizantes, una potencia en granos de trigo que alimenta a buena parte de Europa y a buena parte de África. Muchos dicen, ¿por qué dices que los alimenta si le pagan por su producto? Bueno, si no produjeran el producto allá, aunque le pagaran, no habría para comer. Estamos en eso de acuerdo. Entonces, intentan arrodillarlo, ya van por la 5ª ronda de sanciones y a cada estrategia, a cada ataque, Rusia responde y responde también, la verdad, ha respondido más sensatos y más estratégicos en el sentido, pues, de que si Europa en este momento, estando tan vulnerable frente a Rusia, sufrieran el apagón o el cerrón de llave de gas y de petróleo, en 15 días tendrían destrozadas sus economías y morirían muchos civiles que dependen directamente de estar conectados a la luz o que dependen directamente del consumo del petróleo y del gas. Una tercera parte del gas que consume Europa viene de Rusia, 50%. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es importante recordarlo porque la narrativa que nos están vendiendo desde Occidente es la demonización del otro, sin hablar de los demonios internos que tenemos también en Occidente. Y entonces es importante, muchos dicen, es que tú no criticas a Rusia, eres prorruso. No soy prorruso, pero yo llevo 20, 22 años estudiando los conflictos, estudiando cómo se originan, cómo se desarrollan y en qué terminan, y estoy observando con toda la parafernalia mediática, estoy observando justamente el proceso en el que estamos. ¿Por qué menciona esto, querido Vicente? Porque casi todas las sanciones, hay un autor que se llama Kenneth Waltz. Kenneth Waltz es el padre del realismo estructural, también se le conoce como neorealismo, que escribió un artículo en 1981 que se decía, las armas nucleares entre más mejor. Y entonces todo el mundo se asustó y dijeron, pero ¿cómo Kenneth Waltz, un analista tan brillante, se atreve a decir que las armas nucleares entre más mejor? El argumento de ese artículo era, de 1981, que gracias a que había armas nucleares, no había una guerra como la Segunda Guerra Mundial que fue tan destructiva y tan violenta, ¿no? Porque las armas finalmente eran una especie de garante disuasivo de la extinción de la especie humana en caso de que algo sucediera. Entonces, ahora lo vemos aplicado desde 1981, ahora eso lo vemos aplicado en el caso de Rusia, al que la OTAN y Estados Unidos quisieran invadir ya, pero saben que habría una catástrofe humana, ¿no? De dimensiones desconocidas, y entonces aplican las sanciones, pero resulta que las sanciones, como no se metieron con Panamá, como no se metieron contra El Salvador o contra Nicaragua, digo, con todo respeto para los países hermanos del Centroamérica, sino se metieron con una potencia gigantesca que tiene todas esas características que ya mencioné, las sanciones, Vicente, rebotan porque estamos en una interdependencia compleja, interconectados por múltiples factores. Cuando han intentado censurar o sancionar a Rusia expulsándola del sistema de pagos del SWIFT, por ejemplo, pues se respalda la moneda, el rublo en oros, el rublo se aprecia, el dólar se deprecia y estamos empezando a pensar si regresaremos a Bretton Woods
para controlar la inflación, pero en Estados Unidos lo que hicieron es tratar después de meter otro contraataque, y el otro contraataque era la sanción de hidrocarburos, cosa que está dividiendo Europa por la alta dependencia que tienen de los hidrocarburos. Bueno, pero Estados Unidos y Gran Bretaña sí lo hicieron, pero casi no son dependientes de la compra de petróleo. ¿Qué pasó con esto, Vicente? Que de todos modos se redujo el circulante de petróleo en el mercado, y al faltar el petróleo, oferta y demanda, el precio se fue para arriba, y luego vimos que todos los derivados del petróleo también se fueron para arriba, que son los que mueven la globalización. Al observar ese faltante en el mediano plazo, Joe Biden declaró que iban a sacar 1 millón de barriles de petróleo al día, más o menos unos 60 millones, para paliar la inflación. Es decir, entre menos producto haya en el mercado, más caro va a ser el precio de cada barril. Entonces, liberan 60 millones. Ya lo criticó Donald Trump el otro día. Dijo Donald Trump, ¿qué tiempos aquellos en donde el galón de gasolina costaba $1.7? Dice, oh, espera, fue hace 1 año y medio cuando yo era presidente, y este demócrata que nos prometió que todo iba a mejorar económicamente, pues ahora puedes comprar un galón de gasolina hasta en $7, lo cual, dice, hace que el dormilón sea más peligroso para Estados Unidos que decían que yo era el que iba a meter a Estados Unidos en varias guerras, y ahora vemos quién es el que sí se atrevía a meter a Estados Unidos en guerras. Bueno, finalmente, para cerrar ya la idea, Estados Unidos ahora presiona a que países como Alemania, Francia, casi estos países que casi no tienen hidrocarburos, pues también liberen de sus propias reservas millones de barriles de petróleo para juntar, como tú decías al inicio de esta segunda participación, 240 millones de barriles, para que al haber más hidrocarburos circulantes, el precio entonces se vaya para abajo y baje de los $100 por barril. Sin embargo, Vicente, si hay un pueblo que resiste, si hay un pueblo que es resiliente, si hay un pueblo que está acostumbrado al desgaste y a terminar las guerras, es Rusia. Y si algo quedó demostrado, es esto que decía el otro pensador internacionalista, John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, uno de los más famosos en todo el mundo, lo decía desde el año 2015. Lo que queda demostrado es que cuando a Rusia lo cercas, cuando a Rusia lo asusas, cuando a Rusia lo provocas y responde, difícilmente se echa para atrás el gobierno de Putin. Entonces, yo lo que sí creo es que al mediano plazo, que han dicho que sus objetivos, el G7, la Unión Europea, la OTAN, ha sido desgastar a Rusia para que pierda el acumulado de riqueza de 15 años de logrado, y para que también pierda o generarle un atraso tecnológico. Yo lo que creo es que en 15 años los que van a terminar siendo derrotados económica y moralmente van a ser los de este lado, pero son los únicos que no se quieren dar cuenta. Por eso yo le llamo a este análisis de lo que hacen los europeos: Europa va desnuda y no lo sabe, Vicente. Están perdiendo y ahora hasta van a tener que dar petróleo barato, que no sé si tengan la capacidad para aguantar esta guerra comercial y económica en el mediano plazo. ¿Qué es lo que platicábamos la semana pasada, querido profesor Jesús López Almejo? Te saluda Toño con mucho gusto. Desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano, pero exactamente esto que nos planteabas, que es verdaderamente ridículo que le hayan hecho la guerra a su principal proveedor, y ahora pues van a terminar perdiendo muchísimo, querido profesor Jesús López Almejo. Desafortunadamente, como siempre, se nos acabó el tiempo en un tema tan importante, y por supuesto, al hacer estas aclaraciones sobre Jesús Chuy García, te pido por favor, querido profe, que nos compartas tus redes sociales. Sabemos que los fines de semana los tienes siempre muy ocupados, y la gente aquí nos lo dice toda la semana, están siempre muy pendientes de tus transmisiones, querido Jesús López Almejo. Muchas gracias, mi querido Toño. Qué gusto volver a saludarte. Mis redes sociales, pues en donde más activo estoy en este momento es en el canal de YouTube. Se llama Tu Profe de RI. Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y damos clases gratuitas todas las tardes a las 4:30 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, y a las 11 de la noche, todos los días de lunes a sábado, clases universitarias con material informativo, con lecturas de revistas y de editoriales importantes, indexadas todas ellas, para que la gente interesada en profundizar más en los temas de relaciones internacionales y de geopolítica, pues tenga más herramientas, Toño, porque nosotros creemos que la verdadera transformación se encuentra en la educación, y hay mucha gente
que ahora que ya tiene tiempo de informarse por su propia cuenta, que puede optar por alternativas como esta y darle un mejor uso a las redes sociales más allá del uso de ocio que todos le damos, pues ahora la gente está respondiendo muy bonito y nos ha llegado a respaldar bastante. Entonces, pues no nos resta más que agradecerles a Sin Censura por el espacio que nos dan para también dar a conocer nuestro espacio y a la gente que nos ha respaldado en el canal de Tu Profe de RI, donde siempre son todos bienvenidos y bienvenidas, Toño. Gracias, querido profe. Yo sé que somos bienvenidos ahí. Siempre has tenido tú también muchas atenciones con nosotros. El reconocimiento por sobre todo. Y bueno, pues me da muchísimo gusto siempre poder platicar contigo. Muchas gracias. Y pues ahí estaremos siguiendo con las consultas que te hacemos siempre en materia internacional. Estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales aquí en Sin Censura.